habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios, capítulo 7. Hijo mío, guarda mis razones, y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotada y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos.
Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, áloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salmería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 7. Escuchar la voz de Dios. En la caminata de la vida no hay decisiones neutras. O aceptamos a Dios y su dirección, o lo rechazamos. O seguimos sus veredas a la luz de su palabra, o nos desviamos por el camino de la muerte. Y es que el error de muchos consiste en creer que podemos andar por la senda de nuestra vida expuestos a la tentación y sin el amparo de Dios. Proverbios 7 nos enseña que la tentación acecha cuando nos desconectamos de oír la voz de Dios. El capítulo inicia con Dios hablando directamente a sus hijos como un padre preocupado por los peligros que pueda pasar. Dios nos aconseja estar siempre acompañados de la prudencia y la sabiduría. Nos dice que debemos llamarla como si fuera nuestra propia hermana. La palabra de Dios es explícita en decirnos que es para protegernos del peligro. Seguido de eso, nos cuenta la historia de un joven que por ignorancia se alejó de la sabiduría sin saber que los peligros de la tentación son más fuertes de lo que uno puede pensar. Este joven se fue de noche a la casa de una mujer tentadora, casada, con intenciones de adulterio. Aunque el joven tomó la iniciativa de ir a su casa, el texto se emplaya en describir las cualidades de esa mujer. Primero la describe como una mujer de decisiones claras. Tiene un objetivo claro: hacer caer al joven. Esa es su naturaleza. Se muestra como preocupada por los asuntos religiosos y con argumentos falaces dice que ya pidió perdón por los pecados que va a cometer, queriendo maquillar la gravedad del pecado. Esta persona tiene todo preparado en su casa para consumar su pecado y lo tienta con las facilidades de caer, asegurando que nadie va a conocer del pecado de ellos. Finalmente, esta mujer le invita a embriagarse, nublando aún más su mente y alejándose completamente de la sabiduría. Cegado y en ignorancia, el joven pierde su voluntad como una víctima para el matadero. Este es el camino de muchos. El libro de Proverbios nos dice que la sabiduría es escuchar la voz de Dios y de manera específica prestar atención a sus mandamientos. Sin la compañía de Dios, solo nos quedará la compañía de la tentación. Prestar atención a los consejos de Dios es una salvaguarda para distinguir las artimañas del mal. Las más grandes tentaciones no consisten en codiciar, hurtar o adulterar. La más grande tentación consiste en separarnos de Dios, de su voz, de su palabra, y todas las otras situaciones de pecado
vienen como consecuencia. Vamos a orar para que nunca dejemos de escuchar la voz de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, en un mundo donde el enemigo seduce con sus atractivos que llevan a la destrucción y a la muerte, en un mundo lleno de ruido y de barullo, ayúdanos a escuchar claramente tu voz, clara, poderosa, amorosa, que proviene de tu palabra. Y ayúdanos también a aplicar tu consejo, tus mandatos, a poner nuestra vida en armonía con tu voluntad. Bendice a nuestros amigos, oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, muchas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere. Stop until you make it whole. Ephraim, my dear son, I have always loved you, and I will take you in my arms again. With all my heart and all my soul, I promise to rebuild you, and I won't stop until you make it whole. I'll turn your tears to joy. Turn to me with all your heart. My son, come home to me. My son, come home to me. I will have compassion on him. Though he's been a stranger, and though he's known my anger, now my heart is yearning for him. Turn to me with weeping, and I'll turn your tears to joy.
libro de Levítico. Es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay dos secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas. Así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad.
Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 7. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa.
El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas, y su sangre debe ser salpicada por todos los lados del altar. Después, el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar, que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los 2 riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo junto con los riñones. Y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como una ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado, porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. En el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Todas las demás ofrendas de grano, ya sean de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre todos los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecerán al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda de paz por acción de gracias deberá comerse en el mismo día que se ofrece. No se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que quede podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada. Si la comes, serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, ya sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable, y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse para cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor será excluido de la comunidad. Donde sea que vivas, nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos, como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues sea apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. En el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Esas son las instrucciones para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí, cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola familia del canal Esperanza Digital Studio, bienvenidos a un nuevo recorrido explicativo por la Biblia. Hoy vamos a detenernos para analizar juntos el capítulo número 7 de Levítico. Pero antes quiero recordarte que todavía está a tu disposición el libro en formato PDF de preguntas y respuestas sobre el santuario, para que sea un estudio adicional y así crezcas en el conocimiento del ministerio del santuario. Y también tengo el santuario y el mensaje de los 3 ángeles. Estos libros son tesis de grado de pastores que han dedicado su vida al estudio de la palabra de Dios. Si tú quieres estos libros, como muchos los han estado recibiendo, solo debes escribirme al número de contacto que aparece en la descripción de este video y de los videos anteriores. Tú me escribes a este número de WhatsApp y yo te lo voy a enviar gratuitamente
en formato PDF. Y si estás en el territorio colombiano y te gustaría recibir el libro de preguntas y respuestas del santuario en físico, ponte en contacto con este servidor y buscaremos la manera de que ese libro llegue directo a tu hogar para que sea una grande bendición. Y bueno, muchas gracias también a todos nuestros nuevos suscriptores, a todos aquellos que cada día dedican tiempo para estudiar la palabra del Señor. Gracias por sus mensajes, por sus buenos deseos. Yo personalmente estoy orando para que ustedes cada día crezcan en la fe y sean perseverantes en lo que van aprendiendo. El libro de Levítico es un libro importante para nuestra vida espiritual porque podemos entender el plan de salvación de Dios. De hecho, el capítulo que toca para hoy, Levítico 7, es el último capítulo de un primer bloque de instrucciones con referencia a los sacrificios que se hacían en el altar de bronce en el atrio exterior del santuario terrenal. Estas instrucciones Dios las dio y las repitió y las confirmó para que fueran una realidad mientras el tabernáculo estuviese de pie o hasta que Cristo, el Mesías prometido, viniese a ponerle fin al ritual de los sacrificios que eran una prefiguración de lo que Él haría por nosotros y lo que sigue haciendo en el santuario celestial como nuestro sumo sacerdote. Y por eso hoy quiero comenzar con los últimos 2 versículos del capítulo 7. ¿Por qué? Porque allí se resume lo que hemos estado estudiando en los primeros 6 capítulos. Por eso les digo que estos 7 capítulos de Levítico, estos primeros 7, son un primer bloque de instrucciones con referente a los sacrificios, a las ofrendas, a qué era lo que se ofrecía en el santuario y cómo se ofrecía, y qué elementos sobresaltan o resaltan en cada uno de estos sacrificios, que no deben tener levadura, que no deben tener miel, que deben ser presentados con sal, que dónde se colocaba la sangre, si en los cuernos, si alrededor del altar del sacrificio, o dónde se sacrificaba el animal, si al norte del altar, o al occidente, o al oriente. Todos estos detalles lo que indican es que Dios quería un orden, y con respecto también a la limpieza, a la higiene, a la purificación del pueblo de Dios. Vamos a analizar el capítulo 7, pero vamos a leer los últimos 2 versículos, el versículo 37 y versículo 38, donde Dios resume todo lo que ha instruido. Dice el versículo 37, esta es la ley del holocausto, número 1, de la ofrenda, 2, del sacrificio de paz, 3, del sacrificio por el pecado y la culpa, 4, y de la consagración, 5. Se mencionan 5 tipos de ofrendas y sacrificios. ¿Cuáles son esos 5 tipos de ofrenda y sacrificio? Los holocaustos, las oblaciones, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y la culpa, que van juntos, y también el de la consagración. Era 5 tipos de ofrenda, 5 tipos de sacrificio. El versículo 38 dice, esto mandó el Señor a Moisés en el monte Sinaí, el día que mandó a los israelitas que ofreciesen sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Esta fue la orden del Señor a Moisés. ¿Fue que se le ocurrió a Moisés hacer todo este tipo de rituales? Por supuesto que no. Dios le dio instrucciones detalladas a su siervo. Con respecto a este detalle, la sierva del Señor en el libro Patriarcas y Profetas, que lo hemos estado utilizando tanto en el estudio de Génesis como en Éxodo, encontré una cita en la página 622 donde se nos muestra que las ofrendas de los sacrificios no tenían en sí misma valor alguno a los ojos de Dios. Esto es importante porque eran símbolos, estaban destinadas a expresar por parte del que las ofrecía arrepentimiento del pecado y fe en el Redentor prometido, es decir, fe en Cristo
y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. La idea es que el sacrificio no fuera un fin en sí mismo, sino un medio para que la persona reconociese su falta. Y esto es importante y quiero recalcarlo porque hoy vamos a hablar de el sacrificio por la culpa, que es semejante al sacrificio del pecado, pero son dos sacrificios diferentes. Por eso dice aquí que estas ofrendas o estos sacrificios en el altar estaban destinados a expresar por parte del que las ofrecía arrepentimiento del pecado y a prometer obediencia futura a la ley de Dios. Pero sin arrepentimiento ni fe en un corazón obediente, las ofrendas no tenían ningún tipo de valor, porque muchos se niegan a creer y a obedecer algún mandamiento del Señor y perseveran en ofrecer a Dios sus servicios religiosos formales. No responde el Espíritu de Dios a tal servicio, por celosos que sean los hombres en su obediencia a las ceremonias religiosas. El Señor no las puede aceptar si ellos persisten en violar deliberadamente uno de sus mandamientos. Entonces, el sacrificio no tendría ningún valor, no tenía ningún tipo de valor si la persona no experimentaba un cambio. No podía utilizar el sacrificio como una excusa para seguir pecando. Tenía que reconocer su falta. Por eso es que la matanza de estos animales era tan desagradable que la persona debía reflexionar y entender que por su culpa un inocente murió. Por nuestra culpa murió Cristo. Y por lo tanto nosotros debemos tener una actitud diferente hacia nuestro Señor y una actitud diferente hacia los mandamientos que Él nos ha dado. Qué triste que muchos cristianos hoy en día pisotean todos los mandamientos del Señor. Y tú dices, ¿todos? Sí, porque aquel que violase uno solo se hace culpable de todos. Y claramente nadie anda por allí profesando cristiandad y promoviendo la matanza o el adulterio o la mentira o el robo o el maltrato, pero sí violentamos mandamientos tan sencillos como acuérdate del día de reposo para santificarlo y ese mandamiento que dice no matarás. Nosotros nos destruimos a nosotros mismos cuando introducimos en nuestro cuerpo cosas que son inadecuadas y que Dios prohibió y que vamos a estar estudiando poco a poco en algunos capítulos, incluso en el mismo libro de Levítico. Así que vamos entonces a ver algunos detalles importantes que nos presenta el capítulo 7, que repito, es el último capítulo de un primer bloque de instrucciones con respecto a los sacrificios. Y estos sacrificios, como acabamos de leer en Patriarcas y Profetas, debían mover a quien ofrecía al arrepentimiento, a la conversión, al cambio de vida, al cambio de mentalidad. Por cierto que esta palabra arrepentimiento, que se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, es extraída de una palabra griega que se pronuncia metanoía. Metanoía es cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de rumbo. La persona arrepentida no regresa nuevamente a donde estaba porque se ha dado cuenta que el camino por donde estaba yendo era un camino errado y ahora ha conseguido un mejor camino para su vida. Cuando alguien se aparta del camino del Señor es porque no ha comprendido a cabalidad lo que realmente significa la salvación y lo que Cristo ha hecho y qué es lo que realmente pide el Señor de nosotros. Y entonces allí es donde entramos en los detalles del capítulo 7. Y dice el versículo 1, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Cuando yo leía esto, yo me preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre el sacrificio de la culpa y el sacrificio por el pecado? Hay algunas diferencias en el ritual, pero la diferencia más grande era en la percepción de quien ofrecía el sacrificio. Porque dice aquí que es cosa muy santa, era una cosa respetable participar del sacrificio por la culpa, y se hacía en el lugar donde se degüella la víctima para el holocausto, es decir, al occidente o en la entrada
de la tienda de reunión entre el altar del sacrificio y la fuente de bronce, allí donde se degüella la víctima por la culpa, y rociará su sangre alrededor sobre el altar. No se hace mención a los cuernos como en el holocausto. No se hace mención a que la sangre entre al santuario. Esta ofrenda o sacrificio por la culpa la hacía una persona no que hubiese cometido una falta, sino que en sí misma internamente se sentía mal, como hoy muchas personas se sienten mal y no necesariamente están practicando el pecado. En otras palabras, la persona que se sentía mal consigo misma, que no se sentía perdonado, que sentía que todavía le hacía falta algo por hacer, entonces tenía la oportunidad de presentar un sacrificio por la culpa, de repente algún tipo de remordimiento o de tristeza por algún pecado anterior, por alguna falta del pasado, como le pasan a muchas personas hoy en día, que sienten que necesitan hacer algo. Pero hoy, como no sacrificamos animales, simplemente tenemos que reconocer el sacrificio de Cristo. Pero a estas personas en el pueblo de Israel, como se estaban educando, se estaban reeducando, se estaban formando en un nuevo estilo de vida, tenían muchas cosas que desaprender, entonces se estableció para ellos el sacrificio de la culpa. Repito, no es que habían cometido un pecado, no es que estaban practicando alguna falta, sino que algún tipo de dolor por acciones pasadas lo llevaba a sentirse culpable y necesitaba entonces un tipo de reconciliación. Y miren los detalles que aparecen a continuación. Ofrecerá toda la grasa, dice el versículo 3, de la víctima, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones, con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y con los riñones y la grasa que está sobre el hígado. Y esto es muy semejante al sacrificio de paz, a ese sacrificio de reconciliación. En otras palabras, los sacrificios por la culpa eran también una manifestación de reconciliarse con Dios. Me siento lejos de Dios, aunque Dios está con su pueblo. ¿No le pasa así a muchas personas en la actualidad? Hoy podemos acercarnos libremente al trono de la gracia del Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Y al ofrecer un sacrificio, ellos estaban reconociendo que necesitaban un Salvador. Y este sacrificio tenía semejanzas también a los sacrificios de paz, esos sacrificios de reconciliación. Y el sacerdote, dice el versículo 5, lo quemará sobre el altar, ofrenda abrasada para el Señor en expiación por la culpa. No es el pecado, es la culpa. Todo sacerdote varón lo podrá comer, la comerá en el lugar santo. Es decir, que gran parte de ese animal que se estaba sacrificando por la culpa le iba a quedar a los sacerdotes. Su sangre, la sangre del animal, no entraba al santuario, sino que se quemaba en el altar, una parte en el mismo lugar donde se sacrificaban los holocaustos, o donde se sacrificaba el animal para el holocausto. Allí también se sacrificaba la víctima por la culpa. Dice el versículo 6, todo sacerdote varón la podrá comer, la comerá en el lugar santo, es cosa muy santa, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa, una misma ley tendrá, será del sacerdote que haga la expiación. Y el sacerdote que ofrezca el holocausto de alguno, quitará la piel de la víctima del holocausto que haya ofrecido. También toda ofrenda que se cocine al horno, en sartén o en cazuela, será del sacerdote que la ofrezca. Este será un derecho para el sacerdote y el oferente tenía que estar consciente de eso. Y toda ofrenda amasada con aceite o seca será igual para los hijos de Aarón. Esta es la ley, dice el versículo 11, para los sacrificios de paz. Recuerdan que en el capítulo 6 estábamos haciendo una explicación con añadiduras, con algunas especificaciones más detalladas con respecto a los holocaustos, las oblaciones. Bueno, ahora aquí se habla de los sacrificios de paz y dice que si se ofrece en acción de gracia, sacrificios de paz, sacrificios de reconciliación, en acción de gracia, donde se hacía una celebración, banquete, donde se invitaba a los amigos, a los sacerdotes, porque era una muestra de agradecimiento, de alegría por el perdón que se había recibido,
porque estamos en contacto con el Señor cada día. Por eso es que dice la Escritura, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por eso también vimos o veremos en alguna oportunidad, si Dios nos los permite, en la parábola del hijo pródigo, cómo el padre hace fiesta porque su hijo que estaba muerto, que se había ido de la casa, había regresado. Los sacrificios de paz eran eso. Por eso el hermano mayor se sintió molesto por lo que el padre hizo, pero el padre unió a sus hijos en reconciliación. Y estos sacrificios de paz eran acciones de gracia. Las personas podían hacer un banquete e invitar a muchos. Y dice aquí que entonces, junto con ese sacrificio de gracia, se ofrecerán roscas sin levadura, amasadas con aceite, y galletas sin levadura, untadas con aceite, y rosca de flor de harina, fritas en aceite. El sacrificio de paz de acción de gracia se ofrecerá con roscas de pan, y me llama la atención este detalle: pan leudado. Pan leudado. Este pan leudado no se presentaba en el altar, era el pan que se comía en la acción de gracia. Los comensales disfrutaban de este pan leudado. No se ofrecía en el altar, se comía en el banquete, ese banquete de acción de gracias después del sacrificio. De toda la ofrenda se presentará una parte como ofrenda elevada al Señor, y será del sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el mismo día que se ofrezca. No se dejará de ella nada para el día siguiente. No debe sobrar nada, todo se debe consumir. ¿Qué hicimos mucho? Pues inviten a otras personas, y esto promovía la generosidad. Esto promovía también la oportunidad de compartir con otras personas. Un detalle interesante es que el sacerdote que oficiaba era el que ejercía su derecho de tomar la parte que correspondía a los levitas, a los sacerdotes. Y por supuesto, al no sobrar nada, eso motivaba al oferente a que debía compartir con muchas más personas lo que él había preparado para la acción de gracia. Pero si el sacrificio de la ofrenda es en cumplimiento de un voto, porque es una promesa, mira, le estoy haciendo una promesa al Señor y voy a hacer este sacrificio, entonces si era un voto voluntario, se comerá en el día en que se ofrezca, y lo que quede se comerá al día siguiente. No es una acción de gracia, es un voto, es una promesa, y entonces allí también había cierto tipo de celebración, y se daba la oportunidad a que el día siguiente también se comiera. Y lo que quede para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado. ¿Por qué? ¿Por qué debe ser quemado lo que sobre? Porque, bueno, esto es una cuestión de higiene, esto es una cuestión de salubridad. Allí no habían sistemas de refrigeración, estaban en el desierto, el sol calentaba, y lo más lógico es que la carne podía echarse a perder. Si al tercer día se comiera la carne del sacrificio de paz, el que la ofreció no será acepto ni le será contado. Por lo tanto, aquí volvemos otra vez al tema de la generosidad. Preparemos todo y compartámoslo con muchas más personas. Será abominación si se come el tercer día, y la persona que la coma llevará su pecado, o sea, no hizo nada. No hizo nada, se dejó llevar, quizás por un poquito de egoísmo, porque no sé, no hizo preparativos para invitar a más personas, y entonces sobró carne, se echó a perder, y bueno, para que no se pierda vamos a comerla. No podían comerla, tenían que quemarla por completo. La carne que toque alguna cosa inmunda no se comerá, será quemada. Solo la persona limpia podrá comer la carne. La persona que, hallándose en estado impuro, coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortada del pueblo. Esto es una expresión dura. Cortada del pueblo era desechada, eliminada prácticamente. En algunas otras versiones puede decir incluso que hasta moría por esta circunstancia, porque Dios había puesto normas importantes, rígidas, sí, eran rígidas, pero eran necesarias porque Dios los está educando. No se podía tomar livianamente las cosas del Señor. Hoy en día se violan abiertamente los mandamientos del Señor y no pasa nada. Nadie muere por eso, pero las consecuencias llegarán.
Y aquí Dios está educando a su pueblo. Mira, aprende a diferenciar entre lo santo y entre lo común. Tienes que aprender a obedecer. Y esa era la razón por la cual eran tan estrictas las leyes. Para aprender a obedecer. En una institución educativa, en una empresa, cuando hay leyes rígidas, cuando se establece una norma concreta y la ley es para todos, la empresa y la institución prospera. Hay disciplina, hay orden, hay respeto. Pero donde hay libertinaje, allí no hay control. Cada quien hace lo que bien le parece. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos al libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía y todo era catastrófico. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero el versículo 21 dice que además el que toque cosa impura, impureza de hombre o de animal, o cualquier abominación impura, y coma la carne del sacrificio de paz, que es del Señor, será cortado de su pueblo. Ya a partir del versículo 22 en adelante, hace mención con respecto a la prohibición de comer grasa y sangre. Una prohibición estricta también, pero necesaria, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros no fuimos creados para comer sangre. Dios permitió comer carne de animales limpios, los que Él mismo clasificó. Pero claramente vemos los resultados de esa libertad que Dios nos dio de comer algunos animales. ¿En qué vemos los resultados? En la degradación del cuerpo, en las enfermedades. La idea es que nosotros volvamos a la dieta del Edén. Pero como en el desierto tenían que comer animales, porque aquí lo acabamos de leer, y tomando en cuenta los resultados que ese consumo de carne iba a producir en el cuerpo, Dios exigió no coman sangre. Di a los israelitas: no comáis ninguna grasa, ni de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa del animal despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, pero no la comeréis. Todo el que coma grasa de animal ofrecido al Señor como ofrenda abrazada al fuego será cortado de su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, ni ninguna ave, ni de ninguna bestia. Todo el que coma alguna sangre será cortado de su pueblo, eliminado porque fue rebelde al mandato. Ya no es un pecado de ignorancia, ahora es un pecado de rebeldía. A partir del versículo 22 vemos la parte de Aarón y de sus hijos. Dice: el Señor le dijo también a Moisés: di a los israelitas, el que ofrezca sacrificio de paz al Señor, traerá su ofrenda de paz al Señor, con sus manos traerá las ofrendas que se han de quemar para el Señor, traerá la grasa con el pecho, para que sea mecido como sacrificio ante el Señor. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para que sea llevado como ofrenda la pierna derecha de vuestros sacrificios de paz. El hijo de Aarón que ofrezca la sangre del sacrificio de paz, la grasa, recibirá la pierna derecha. Porque de los sacrificios de paz de los israelitas he tomado el pecho que se mece y la pierna reservada como ofrenda y la he dado al sacerdote. O sea, de estos sacrificios de paz, entonces al sacerdote le quedaba su porción específica y a sus hijos también su porción específica. Esto es estatuto perpetuo. Esta es la porción de Aarón, de sus hijos, desde que el Señor los consagró para que fueran sus sacerdotes. Es la porción de las ofrendas abrazada al fuego para el Señor. El Señor mandó que las diese desde que los ungió de entre los israelitas. Es precepto para todas vuestras generaciones. Y entonces aquí llegamos al final del versículo 37 y 38, donde dice: esta es la ley de los holocaustos, de las ofrendas, del sacrificio por el pecado y por la culpa, de la consagración y de los sacrificios de paz. 5 tipos de ofrenda y sacrificios que Dios le mandó a Moisés. Y esto es una muestra de que Dios es un Dios organizado. Hágase todo decentemente y en orden. Y todo lo que tú hagas, comas, bebas o hagas cualquier otra cosa, debe ser para la gloria de Dios. Y bien, hasta aquí hemos llegado con nuestro análisis del capítulo número 7, esperando que sea una bendición para tu vida. Es un momento propicio para acercarnos a Dios en oración. Querido y amante Padre, gracias por las instrucciones que tú nos das. Al principio pueden parecer estas instrucciones inentendibles, porque estamos viviendo en un contexto diferente.
Pero cuando vemos la realidad del pueblo de Israel y lo necesario que ellos fueran educados, nos damos cuenta que nosotros en este tiempo también debemos ser reeducados, formados según a lo que tú has establecido. Hay cosas que todavía están vigentes en este tiempo y debemos prepararnos porque pronto llegará Cristo a buscarnos y llevarnos a la patria celestial. Y necesitamos que tú transformes nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestras acciones con el poder del Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los que se dan cita para estudiar tu palabra. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Recuerden que si quieren los libros del santuario, solamente deben escribirme al número de contacto de WhatsApp que aparece en la descripción de este video. Yo soy Alexander Suárez. La cita es para mañana, cuando regresaremos y estudiaremos juntos el capítulo número 8 de Levítico. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones y conviértete en un evangelista. Compártelo con otras personas. Que Dios te bendiga. Capítulo 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová, y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente. Lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y va a arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella lo comerán a Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado, y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos, hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüelle el holocausto será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre el que cayere, en lugar santo. Y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. tú.